Bene conditor nostras preces confletibus, in hoc sacro jejunio. Recordamos como iglesia en este día a San Silverio, Papa y Mártir. Este santo Papa del siglo VI, que le tocó enfrentar muchas de las herejías, fruto del arrianismo y fruto del nestorianismo, enfrentó también otra de las herejías que se llamó el monofisismo. Y vamos a ver qué es el monofisismo. Hablamos un poquito de este santo, San Silverio. Fue papa del año 536 al 537, un poco más de un año. Junio del 536 a noviembre del año 537. Murió en el 538 desterrado, y pues justamente por su destierro y su persecución se considera un papa mártir. Este Silverio era hijo del papa Hormisdas, casado antes de ser clérigo del papa Hormisdas, una época donde no era obligatorio pues obviamente el celibato. Silverio era un subdiácono en Roma, no era diácono ni sacerdote todavía, y en el año 536, cuando va a ser elegido papa, pues murió el papa Agapito en Constantinopla. Y muerto el papa Agapito, pues hay una situación bastante difícil, primero de poderes políticos y de querer ver a la iglesia como algo político. Era inusual en aquel entonces que un subdiácono pues se eligiera obispo. Pues aún el día de hoy un subdiácono es, antes de ser diácono, como en el proceso pues de la formación sacerdotal, sería un acólito. El subdiaconado pues se perdió lamentablemente, o no se menciona hoy en la formación, bueno, en el modernismo pues, ni el subdiaconado ni el exorcizado. Pero el subdiácono ayuda después del diácono, y este pues no era diácono, pero sin embargo fue visto como alguien digno del episcopado, y pues obviamente para ser el papa de la iglesia. Pues muchos van a protestar por eso, que un subdiácono sea papa. Entre esos había uno que se llamaba Teodato, que protestó por esa elección. Pero los demás presbíteros de Roma pues dan su aprobación. Dice que está bien, que es un buen candidato. Teodato decía que Silverio había pagado para que esa elección se diera. Pues obviamente que eso es falso. Y pues de una vez ya Silverio siendo papa, pues tiene que enfrentarse a algunos políticos como la emperatriz Teodora. La emperatriz Teodora era una monofisista que intenta ganárselo para ella. Así como el arrianismo, el nestorianismo, está el monofisismo. Todas se relacionan una con las otras, son herejías. El arrianismo pues habla de que Jesucristo no es Dios. Y el nestorianismo pues va por la misma línea, sobre todo el nestorianismo, una de las principales herejías, dice Nestorio que María no es madre de Dios, María es madre de Cristo, pero no es madre de Dios. Por lo tanto, Nestorio decía que Cristo pues simplemente era humano, pero no era divino. Ese era fruto del arrianismo, el nestorianismo. Pero estaba entonces el monofisismo. Mono quiere decir de uno, de
una sola naturaleza. Esta era una herejía de un Eustaquio, un tal Eustaquio, que decía que Jesucristo tenía una sola naturaleza. Y esa única naturaleza, pues obviamente que eso fue condenado por el Concilio de Nicea en el año 525. Por eso celebramos en este año 1700 años de haberse dado el Concilio de Nicea. Y en ese concilio en Nicea fue condenada, pues efectivamente, esta herejía. Y el concilio de Nicea pues nos va a decir lo que nosotros ya después ahora recitamos en el credo niceno-constantinopolitano, porque es fruto de dos concilios, del de Nicea y Constantinopla. Y este credo, o fruto de los concilios de Nicea y Constantinopla, pero especialmente de Nicea, van a decir que Jesucristo sí tiene dos naturalezas, que Jesucristo es, siendo la segunda persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Cristo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tiene la naturaleza divina y la naturaleza humana. Viniendo a la tierra, asume la naturaleza humana, pero no deja su naturaleza divina. Y del mismo modo, muriendo Jesucristo, resucitando y ascendiendo al cielo, no deja la naturaleza humana, sino que se sienta a la derecha del Padre, siendo verdadero Dios y también verdadero hombre. Jesucristo entonces es verdadero Dios y verdadero hombre. Pues la emperatriz, que era partidaria del monofisismo, la emperatriz Teodora, pues quería que el Papa Silverio fuera de los suyos, de su herejía. Como hoy ver, de alguna manera, dentro de este modernismo, que muchos quieren acomodarse. Ya no hablamos del arrianismo, del nestorianismo, del monofisismo, ni siquiera de Lutero, sino que hablamos de bergoglianismo. Pero es lo mismo, son herejías. Y ya estas herejías han existido en la iglesia. Han existido en la iglesia y han sido condenadas por la iglesia, pero vuelven a surgir otra vez. Entonces, en aquel entonces, el Papa Agapito había condenado a un obispo por mantenerse en esa herejía. Y pues muerto el Papa Agapito, el que lo sucede es San Silverio, el Papa Silverio. Y Silverio pues se mantiene en esa misma postura. Dice, pues si el Papa anterior condenó a este obispo por ser hereje, pues él no va a ceder a la presión de la emperatriz. Y pues por esa misma situación la emperatriz, que pues era de ese carácter político, porque quería hacer que la iglesia y el Papa fuera un político también, entonces destierra al Papa Silverio. Y efectivamente el Papa va a estar desterrado por un tiempo y va a morir en el destierro. Y se va a considerar entonces mártir de la fe, o por los sufrimientos pues de persecución que ha tenido por defender a Cristo. Algunos de los textos o de las cartas pues que escribió San Silverio en el destierro dice: aunque agobiado con el pan de la tribulación y con el agua de la angustia, con todo no he dejado ni dejo de cumplir mi deber. Él en el destierro seguía siendo el Papa, seguía siendo obispo, seguía siendo ministro de Dios y seguía defendiendo la iglesia. Esto mismo, si lo miramos con el Papa Benedicto XVI, el Papa Benedicto XVI fue encarcelado en la Casa Santa María. No lo dejaban hablar, no lo dejaban ver. Ante los medios de comunicación no le permitían hablar nada. Tenía allí sus guardias que lo cuidaban. Tenían los carceleros, que uno de los principales era un obispo ahí, que estaba justamente vigilando qué hablaba
qué decía y con quién hablaba. Y el Papa seguía orando por la iglesia. Hablo del Papa Benedicto XVI, seguía orando por la iglesia y murió orando por la iglesia. Mártir por la iglesia de Cristo. Esto mismo hizo el Papa Silvestre, el Papa Silverio. El Papa San Silverio en el destierro siguió orando por la iglesia. Siguió ofreciéndose a Dios y murió en su labor como Papa. El Papa Benedicto XVI también murió siendo mártir, desterrado, callado, silenciado, y desde ese entonces la sede de Pedro está impedida. ¿Por qué? Porque una vez han desterrado al verdadero Papa, lo han sacado, lo han encarcelado, pues hasta que muere el Papa debe haber otro Papa. Así lo dice la Universi Domini Gregis, escrita por el Papa Juan Pablo II en 1996. Obviamente que en eso tiene que ver mucho el cardenal Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, sobre la elección del romano pontífice. Y dice, una vez muerto el romano pontífice, no se debe hacer ningún cambio, ni nombrar cardenales, ni obispos, nada. Todo queda como el Papa anterior lo dejó, hasta que venga el nuevo Papa, hasta que se elija. Por lo tanto, lo que viene a ser la mafia de los cardenales, que entre esos está Jorge Mario Bergoglio, pues todo es inválido. ¿Por qué? Porque el Papa verdadero estaba vivo en ese momento. La sede estaba impedida. Y todo lo que hizo Jorge Mario Bergoglio es inválido. Elegir a Prevost como obispo, inválido. A cardenal a Prevost como cardenal, también inválido. Y ante todo recordemos que la legitimidad del Papa, la validez del Papa, esta va acompañada por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo confirma las obras, las predicaciones del Papa. La legitimidad del Papa tiene una íntima unión también con la legitimidad de la esposa de Cristo, que es la iglesia. Es decir, defiende la iglesia, ama la iglesia. Y todo lo que se ha hecho en la iglesia lo defiende. La tradición de la iglesia. El Espíritu Santo no permite que se extravíe la iglesia. Y no se extravíe el Papa, si es legítimo. No permite que la iglesia se vaya tras falsos pastores o sea guiada por falsos pastores. La verdadera iglesia. Porque hoy la iglesia está siendo probada. La iglesia está siendo probada a ver si tiene fe, reconoce cuál es su pastor, reconoce cuál es su Señor. De lo contrario, una falsa iglesia que es prostituyéndose con los poderes es una ramera que lo único que busca es que le complazcan sus pecados, sus caprichos. Como dice el mismo San Pablo, porque llegarán tiempos en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que se elegirán a ellos mismos a doctores, a una caterva de doctores, dice Pablo a Timoteo, que les halaguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Pues eso es lo que está pasando hoy. La sana doctrina no importa. La tradición de la iglesia no importa. Lo que importa es que tengamos una iglesia sinodal. Y la iglesia sinodal es ¿qué quiere el pueblo, la gente? ¿Cómo quiere que sea Dios? ¿Cómo quiere que sea la iglesia? No es Dios que quiere para nosotros. No es Dios que nos exige. O cómo es la iglesia de Dios, cómo son los mandamientos que deja Dios. Eso no importa. La iglesia sinodal es al contrario, exigiéndole a Dios que sea como el pueblo quiere, exigiéndole a la iglesia como el pueblo quiere. Pero esa nunca ha sido la iglesia, y los cardenales, obispos y sacerdotes que permiten esto, pues obviamente que están incurriendo en una falta a Cristo, una falta a la iglesia, porque ordenados sacerdotes, obispos, asumiendo una responsabilidad, han hecho un juramento, un compromiso con Cristo y con la iglesia, de defender la iglesia, de defender a Cristo, de defender la doctrina de la iglesia. Y ante todo recordemos que
cuando oramos, porque nuestra misión o nuestro deber es orar por el Papa, claro que sí, debemos orar por las intenciones del Papa, pero ¿cuáles son las intenciones del Papa? Primero debemos orar para que haya un Papa santo, un Papa legítimo, un Papa verdadero guiado por el Espíritu Santo y que extirpe las herejías. De hecho, ahí es una de las intenciones que debe tener el Papa, extirpar las herejías. Es decir, esto es una herejía, esto no es doctrina de la Iglesia. Pero si la tapa, es decir, se hace cómplice de ella, pues entonces es un hereje también. Si no dice nada, si no se calla, entonces es cómplice de. El mismo derecho canónico lo dice. Comete el mismo delito el que comete la acción que quien es cómplice del mismo. Así que las herejías que ha dicho Jorge Mario Bergoglio, si Prevost no las denuncia, es un cómplice y es hereje igual, porque todas estas herejías deben sanarse de raíz. Debe extirparse, ahuyentarse las herejías y declararse herejes a aquellos que las han dicho y los que la han seguido también. Como fue Arrio un hereje y excomulgado, Nestorio, y hoy pues que recordamos otro hereje que era Eustaquio, que hablaba del monofisismo, que una sola naturaleza en Cristo. Pues para concluir, recordemos que las intenciones por las que debemos o las que debe tener un papa es la exaltación de la Santa Madre Iglesia, exaltar la Iglesia. Que la Iglesia sea reconocida en el mundo entero, la Iglesia de Cristo. Así que una herejía que Jorge Mario Bergoglio dijo justamente fue eso. No les doy la bendición para no escandalizar a los demás. Usted es el Papa, si en verdad lo era. Como no era, pues por eso no daba la bendición. Debe exaltar y hacer reconocer la Iglesia y defenderla. Extirpar las herejías, como ya lo decía. Propagar la fe. Propagar el catolicismo. Propagar la fe católica. Y hacer que otros crean en Cristo, en la fe católica. Debe convertir a los pecadores. No que los pecadores vengan con la Pachamama a la iglesia. Porque esa es una idolatría. Y eso es obviamente una herejía, permitir que los demonios vengan a la iglesia. Al contrario, hay que sacarlos. Eso demuestra que no está guiado por el Espíritu Santo. No hay una legitimidad del Espíritu Santo. Y también el Papa debe buscar que haya paz y concordia entre los príncipes cristianos, especialmente entre los gobernantes. Que haya paz, por eso el Estado Vaticano debe tener relaciones con los pueblos, para que se pueda predicar y celebrar el culto cristiano. Y en último lugar, el Papa debe tener las intenciones de el bien del pueblo cristiano, es decir, que sea instruido, que tenga los sacramentos, que tenga catequesis y ante todo que todo esto lo lleve a la santidad. Eso debe hacer un verdadero y legítimo Papa. Y esto mismo, entendamos lo que lo hizo San Silverio. El Papa está asistido por Dios mismo. El Espíritu Santo confirma esta doctrina consagrándola con el martirio del pontífice. Y eso hizo San Silverio. Por eso el Papa utiliza los zapatos rojos, camino al martirio. Da la vida por la iglesia como Cristo lo hizo, porque Él es el vicario de Cristo. El Papa, el verdadero y legítimo Papa, debe dar la vida, morir, derramar su sangre, como lo hizo Cristo. Por eso es el vicario, después de Cristo, en esta tierra, el Papa. Y hay que orar por eso, para que haya un Papa santo, legítimo ante todo, y de la misma razón, cardenales legítimos, obispos legítimos, sacerdotes, y una iglesia fiel y también legítima, no una iglesia ramera que se prostituye con los paganos o los ídolos de este mundo, donde lo único que les interesa es que les aplaudan su pecado y les digan que está bien y que van a ir al cielo. No van a ir al cielo. Si son herejes y no se corrigen, no van a ir al cielo, van a ir al infierno. Pues hoy pidamos la intercesión de este Papa, San Silverio, que aunque fue desterrado, pero se mantuvo en la verdad y no permitió que la doctrina de Cristo fuera alterada. San Silverio, Papa y mártir, interceda por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Vacant Praetorium. Nostras preces confleti Cortum regnavit. in O Marie.